es cierto que todos los caminos conduzcan a Roma. Los lugares donde podemos ir son casi infinitos. ¿Ya decidiste dónde quieres ir hoy? Piénsatelo bien para no equivocarte. Toma en cuenta que el tablero de ajedrez ha cambiado. Hoy el rey se ha enterado que va desnudo. Y cuando el poderoso lo olvida, la verdad se encarga de desnudarlo. Hay que tener talento para pensar fuera de la caja, para combatir los prejuicios, los ajenos, pero sobre todo los propios. Cada quien posee una pieza única del rompecabezas. Por eso intentamos dialogar, para armarlo juntos. La palabra nos libera y la conversación nos empareja. Aquí no hay lugar común. Aquí no hay lugar común. Y este sábado tengo a la poeta Rocío Cerón. Me da tanto gusto tenerte con nosotros. Muchísimas gracias, Ricardo. Pues aquí feliz de estar también en tu espacio. No es fácil conseguir poetas que quieran venir a hablar de su poesía en televisión. Es como si hubiera un pleito entre la televisión y la poesía. Quizá entre los medios, ¿no? O sea, entre la televisión y ahora las plataformas. Hay poetas que no quieren, por ejemplo, leer en video o salir en estas plataformas digitales. Les cuesta. Algunos, ¿no? No todos, no todos. Pero sí está un poco como la idea de que el poeta, piensa en Octavio Paz, ¿no? Jamás haría un TikTok, ¿no? Jamás haría un Instagram con su poesía. Y algo que me tiene a mí sorprendido con tu trabajo es que al revés, tú has abrazado la tecnología y haces una mezcla muy padre siempre de las palabras con estas nuevas plataformas. Un poco te preguntaría cómo decidiste no ser Octavio Paz. Perdón que me bromeo un poco con el tema. Y esto no quiere decir que tu poesía no sea extraordinaria. No, pues yo creo que, fíjate que ahí diciendo, quizá Octavio Paz, si viviera en este momento y fuera un joven de este momento, entendería la dimensión de los continentes, digamos, digitales, o sea, de estos espacios donde a lo mejor TikTok, no sé si le hubiera encantado, ¿verdad? Estoy exagerando un poco, Pero a permíteme. lo mejor sí. Yo me he preguntado eso a últimas fechas y ahora que veo cómo de alguna manera la contingencia que nos toca vivir nos hace empezar a utilizar estas plataformas para hacer conferencias o para hacer encuentros o lecturas o demás, cosa que nosotros ya habíamos hecho, jugar con los GIFs, con los memes, con mi propia poesía, ¿no? Que he trabajado y colaborado con otros artistas. Me parece que era natural que de alguna manera, aunque nos adelantamos, digamos, a 10 años de lo que podría pasar por ejemplo, en las letras, en las editoriales, ¿qué vamos a hacer? ¿Con qué plataformas vamos a trabajar en las letras, en la poesía? Y yo eso me lo pregunté hace como 10 años, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes jugar con la digitalidad, el espacio presencial, el espacio digital, ¿no? Y creo que esto es justo las preguntas que estamos respondiendo yo y otros poetas y artistas, ¿no? A ver, déjame entrar en esa arena donde me estás llevando. Este asunto del COVID-19 nos ha llevado a repensar el cuerpo. O sea, el cuerpo es vulnerable. El cuerpo no tiene ya fronteras. Y el cuerpo es el aparato con el que sentimos el mundo, con el que lo experimentamos. Y si algo ha hecho la poesía es hablar justamente del cuerpo y su sensibilidad. Me cuesta mucho trabajo pensar, y perdón si estoy haciendo Sí, ¿no? un tren de reflexión muy subjetivo, que esto que estamos viviendo en el mundo no toque el cuerpo y por lo tanto el aparato sensorial con el que haces poesía. A ver, ¿me ayudas a responder qué está haciendo el Sí. COVID-19 con tu escritura, con tus palabras, con tus textos? Fíjate que justo esa es una pregunta que me hice. Yo creo que el cuerpo y la dimensión de lo que sentimos, de nuestras percepciones, es importantísimo. Es decir, tú percibes, vives, experimentas y a partir de eso escribes, ¿no? Porque si no, la poesía se vuelve muy libresca, se vuelve como una cosa que no te toca, que no te hiende la epidermis. En mi caso particular, con esta contingencia, con el C19, que yo le llamo así C19, ¿no? Es más fácil. Más fácil, más rápido, más hacer economía verbal. endecasílabos Sí, con economía C19. verbal, ajá. Lo que ha sucedido es que a mí me obligó, por ejemplo, a repensar. Tengo un proyecto que se llama La Observante, y es La Observante, que fue hace 2 años, La Observante Escucha, que fue el año pasado que hice unas piezas de poesía sonora, y La Observante Toca durante este año. Entonces, mientras yo iba escribiendo estos poemas, me encuentro con que no puedes salir de tu casa y digo, bueno,
¿por qué no encontrar que en la habitación donde vives está ya el universo mismo, ¿no? A mí me gusta mucho pensar que en las nimiedades, en las cosas más pequeñas de la vida, puedes encontrar los grandes misterios, ¿no? Que puede ser justo, por ejemplo, las sábanas de tu cama. Entonces, tengo una bitácora en Instagram que da cuenta tal cual, de las sábanas, o sea, lleva un diario fotográfico y poético que da cuenta justo de ese encierro a través de los pliegues, las hendiduras, lo que hay de materialidad y de lo que hay de ensoñación también de esos cuerpos o de ese cuerpo que está en la cama. Estos poemas, a su vez, también se han convertido en una pieza sonora que voy a estrenar en estos días. Entonces, de alguna forma, ¿cómo piensas el cuerpo? Pues lo piensas desde el encierro y desde lo que significa ese encierro en su dimensión de libertad. A mí sí me preocupa, y lo he platicado con coreógrafos y con bailarines, ¿qué sucede con la gestualidad del cuerpo? ¿Hacia dónde nos va a llevar esta contingencia en nuestros afectos, en nuestra propia presencia corporal? Y por eso se agradece también que estemos aquí frente a frente, ojo a ojo, ¿no? Y la poesía da cuenta justamente de esos pequeños espacios, o por lo menos en mi caso, de lo que significa el contacto con el cuerpo, el contacto con las cosas, con los objetos, con las materialidades, y también qué sucede cuando el contacto con el otro desaparece, ¿no? O por Porque, lo menos cuando se vuelve digital. Porque, a ver, exacto, sí exacto, estamos con el otro, exacto. nada más que es el año en que nos volvimos digitales. Híjole, sí, digitales, pero vaya, Yo he ido a velorios ya, en plataformas. bueno, He ido ahí a está. cumpleaños, ¿no? Desde luego, Brindis. teleeducación, teleconferencias. Es decir, si hay una parte de mí que se volvió avatar. Sí, pero si tú te das cuenta, hablando socialmente y de lo que está pasando en el mundo, los cuerpos se siguen reuniendo. O sea, el hecho de que hay una restricción del cuerpo en tu casa no significa que el cuerpo no salga. Y lo hemos visto en los últimos acontecimientos en Estados Unidos y en otros lados donde la gente sale con sus No cubrebocas. soportamos estar ¿Me entre las entiendes? sábanas todo el No, tiempo. no, o sea, sí uno necesita sol, por ejemplo, ¿no? Ahorita que abrieron ya los parques en estos días, uno dice, gracias, Dios mío, ya puedo ir al parque, ¿no? Ya puedo ir al aire. Yo creo que es importantísimo eso. Perdóname el lugar común, se supone que aquí no debería haberlos, pero hay una liga muy estrecha entre literatura y epidemias. Si el Sí, Decamerón de Boccaccio no se habría escrito, claro, ¿no? Digo, esa es la trama, son historias justamente durante una época de peste, sí. ¿no? Cervantes mismo está muy marcado por ese episodio. Y si me muevo tantito, hay incluso creación científica. No, se habla tanto de Newton, por ejemplo, que no habría escrito la teoría de la relatividad sin la pandemia. A ver, esta siguiente reflexión, literatura y pandemia, ¿a dónde te lleva? ¿Cómo te regresas en el tiempo? ¿Qué otros episodios estás visitando para entender nuestra época? Pues mira, yo creo que de alguna manera es también con la enfermedad, ¿no? O sea, la enfermedad, pienso En busca del tiempo perdido, ¿no? De Proust, que de alguna manera tiene que ver con el encierro, con la capacidad de introspección, con la capacidad de que tú puedas llegar, y creo que eso lo han visto distintos escritores y artistas, ¿no? En algún momento determinado de sus vidas, pero no solamente es pandemia, creo que es enfermedad y saberse mortal. ¿No? Y pienso, por ejemplo, en Saberte Dante, finito. saberte finito. O sea, lo que nos ha regresado la pandemia es a decirnos que no somos infinitos, aunque sí, en la obra, en el legado, en los hijos, en la trascendencia que puedas tener, quizá en la creación o en lo que hagas en tu vida, pero que ahora sí que, como dice mi hija, le bajemos 2 rayitas y entendamos que somos profundamente mortales. Humildad. Creo que esa es una de las palabras importantes en este momento. O sea, ¿qué significa eso? Pues en ser mucho más empáticos. Y creo que la literatura y el arte en general, lo que sucede, como en el Boccaccio también, es qué sucede. Y acabo de leer unos cuentos del Decamerón para un portal. Y yo decía, ¿qué sucede? ¿Cómo? ¿Por qué no nos reunimos de nuevo a través de la literatura, a través del oído, a través de la escucha, ¿no? Como esto que sucedía antes con el fuego, de reunirnos a contarnos historias. Y creo que lo que sucede es eso. Lo que está pasando con la pandemia es que nos hemos reunido digitalmente ahora
y de otras formas, con estos pequeños conversatorios en Instagram. Por ejemplo, tengo un ciclo que se llama Diálogos Bifrontes, porque son 2 personas solamente en el Instagram que te permite, ¿no? Y la gente pregunta. Esta conversación entre 2 con estas voces, ¿no? Creo que es algo importante Ahora, que hay una significa. paradoja que yo no alcanzo a resolver. De un lado, distancia. No solamente sana, porque es muy artificial. Y de otro lado, proximidad. Y entonces de pronto veo composiciones musicales, interpretaciones, en efecto narraciones a 1000 voces que no son de mi pueblo o de mi colonia, ¿eh? Globales. Globales. Entonces, tan lejos, tan cerca. Perdón que cita Wim Wenders, Sí, pero sí, no sí. estoy, Sí, no sí, estoy sí. seguro si estamos tan lejos o tan cerca o qué está haciendo este C19 con las distancias. No, yo creo que las distancias desaparecen, pero es raro porque de alguna manera estamos muy cerca. Tenemos conferencias, por ejemplo, yo he estado en conferencias donde hay artistas sonoros y poetas sonoros que uno vive en Francia, el otro está en Chile, yo estoy en México, etcétera. Y esto se graba y se sube al internet para que la gente pueda entrar a acceder a esta información y a estas conversaciones, pero al mismo tiempo no puedes ir. O sea, no puedes hacer un concierto, no puedes hacer una improvisación, no un jam, ¿no? Que a mí me encantan los jams con los músicos. No puedes hacer eso porque hay que tener esta sana distancia, ¿no? Entonces, y los viajes se ven cada vez así como Claro. más lejanos de cuándo vamos a volver a viajar. Ahora, yo voto por tener siempre una cuestión presencial, performática, vital, de gesto, de epidermis, ¿no? Cómo entender la literatura ahora. Las editoriales están en crisis porque cómo entendemos la literatura y cómo es que ese contenido llega a las manos del lector, que no es un lector nada más textual, es un lector de áurico, de oreja, pues, ¿no? Epidérmico, que toca. ¿Cómo llevamos a esos lectores la experiencia de la literatura, de la poesía, ¿no? Pues valdrá la pena ver esta serie que estás produciendo. ¿Podrías ayudarnos con un pedacito de la última? Si nos Híjole, das no me sé de memoria ningún ninguno. poema, pero pueden seguir, la bitácora está en Instagram en @laobservante, pero, por ejemplo, no sé, pienso, una de las cosas de la escucha es cómo ha cambiado lo que oímos en nuestra casa, que antes se oía mucho tráfico, ¿no? Y ahora es como un silencio, y entonces decía, bueno, este silencio es casi como el agua, como este subterráneo de agua, ¿no? Que lo único que hace es seguir, 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 llevarse todo, seguir, seguir, seguir. Y eso es como la vida y como la muerte, cosa que no podemos cambiar. Siempre existirá lo que nace y lo que muere. Y en el inter estamos nosotros haciendo la historia, Fluyendo. fluyendo, claro. Pues fluyamos y que las palabras nos ayuden, digitales o epidérmicas, como dices tú. Rocío Cerón, es una suerte para mí poder hacer esta entrevista. Te agradezco muchísimo que hayas No, estado muchas aquí gracias. en No hay Lugar Común. Y pues nos vemos próximo sábado, ya sabe usted, 7 de la tarde, ADN 40.